Amigos, estamos muy emocionados y agradecidos a Dios por la oportunidad de continuar su programa, otra edición de Salvación en Señales y Símbolos. Soy Dalia Dinzy y es un privilegio enorme que Dios me ha dado poder compartir este estudio con ustedes junto con los panelistas del mismo. Estoy acompañada por Cicely Barahona, bienvenida. Gracias, de Muñoz ahora. Ahora Muñoz. Sí. Bueno, un placer también y darle estar aquí otra vez para seguir estudiando el libro de Apocalipsis. Gracias a Dios. Pues sin antes comenzar, me gustaría presentar al pastor Carlos Muñoz. De Barahona. Esposo, muy bien, de Barahona. Sí, eso muy bien. Y el pastor Héctor Delgado también. Gracias. Bueno, yo ahora mismo no soy de alguien, pero está distante. Bueno, contento, agradecido de Dios por esta nueva oportunidad de continuar estudiando estos temas tan fascinantes de las profecías. Sí, así es. Bueno, amigos, continuamos porque sé que en la última edición ustedes se quedaron como que quiero que sigan, quiero saber más. Y gracias a Dios por esa actitud de desear de conocer lo que la Biblia quiere decirnos, Dios nos quiere decir. Pastor Muñoz, por favor, estamos en el capítulo 13, ¿verdad? Vamos a orar. Amén. Sí, cómo no. Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí nuevamente. Gracias porque tus ángeles nos acompañan. Gracias porque tu Espíritu está con nosotros. Y más que nada, gracias porque Cristo intercede por nosotros en el santuario celestial. Amén. Permite, Padre, que todo lo que hablemos y digamos pueda exaltar y glorificar tu nombre. Amén. Y que pueda ser de enseñanza y de profundidad para nuestras vidas espirituales. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Antes de empezar, tenemos unos materiales, ¿verdad? Que queremos compartir con el público. Sí, gracias por mencionarlo. Amazing Facts nos ha hecho provisión de Explore los misterios de Daniel y Apocalipsis. Amigos, tienen apoyo ustedes a través de esta serie, de este programa. Ustedes van a ver que existe material para seguir los estudios y profundizar en ellos. Las fascinantes profecías del Apocalipsis está escrito por el pastor Héctor Delgado, que él nos hace llegar estas copias, y también ustedes se pueden comunicar con ambos ministerios, instituciones, para más material de estos estudios. Amén. El pastor Delgado, por favor, su página web. Sí, hadelibros.com. Sí. En Facebook pueden usar el mismo nombre, HA de Libros, y a través de mi nombre, Pastor Héctor Delgado. Perfecto. Y si alguien quiere enviarle un comentario o algo, correo electrónico, pueden hacerlo entonces a adelgado.hector@gmail. Muy bien. Pastor Muñoz y Cicely, ustedes están bastante ocupados porque también viajan a diferentes partes, de verdad, en seminarios de Apocalipsis, semanas de reavivamiento, adiestramiento de evangelismo. Nos pueden encontrar también en la página de Facebook, Descubriendo el Apocalipsis. Sí. En YouTube también, ¿verdad? Ese es el mismo nombre. Y también pueden comunicarse con mi esposo a través de carlitosmunoz@hotmail o gmail.com. Muy bien. Amén. Ya que aclaramos ese detalle, pues ahora nos podemos enfocar en el estudio y arrancamos en el capítulo 13, versículo 8. No, ya vamos por el 9. 9. Vamos en el 9-10, pero es bueno siempre dar un pequeño repaso. Sí. ¿Recuerdan? Habíamos estudiado del versículo 1 hasta el versículo 8, a ver qué recuerdan de ese capítulo. Bueno, hablamos de una bestia. Ajá. Que estaba sobre la arena del mar y subía del mar. Una bestia que tenía 7 cabezas y 7 cuernos. Lo estoy leyendo. Así es. Sí. ¿Significa entonces que Godzilla va a salir del agua, una bestia así, y va a venir a atacar al pueblo de Dios? No. Ay, No, no. ¿verdad? Son símbolos. Son símbolos. Muy bien. 7 cabezas. En su cuerno tenía 10 diademas. Y sobre sus cabezas tenía nombres de blasfemia. Muy bien. Creo que también es importante mencionar que la bestia que está hablando Idalia, pues recibe una herida mortal, ¿verdad? Entonces, esa herida mortal que recibe, ustedes estuvieron explicando, ¿verdad?, quién era esa bestia y el sistema, el Vaticano, ¿verdad? También estaban hablando acerca de que recibe poder para actuar
por un cierto periodo de tiempo, que es el mismo periodo de tiempo que se hablaba en los capítulos anteriores. Bueno, ya que mencionaste eso, que cuando estemos hablando de estos elementos y de todos estos símbolos, cuando hablamos de que este sistema, ¿verdad? No estamos hablando de las personas, ¿verdad? Son personas dentro de la Iglesia Católica, personas fieles, buenas, sinceras, que aman al Señor, sino la advertencia de la palabra de Dios de lo que iba a transcurrir durante la historia, que este sistema, lamentablemente, al unir los poderes religiosos con los poderes políticos, lamentablemente, entonces iba a haber una contaminación, una perversión de los principios bíblicos, y por eso la advertencia en la Biblia, ¿verdad? No queremos hacer ningún señalamiento sobre ninguna persona, porque las personas, ¿verdad? Son personas que verdaderamente no están ni conscientes en su mayoría de estos asuntos, y entonces son personas fieles a esos asuntos. Así que, Héctor, ¿cómo podemos resumir lo que estudiamos el tema anterior? De esos primeros 8 versículos. Bueno, este poder que surge aquí lo hemos conectado con el cuerno pequeño de Daniel. Hemos también ubicado este tiempo bajo el periodo del 4º sello, la etapa de intolerancia y mucho martirio para el pueblo de Dios. Hemos visto que el periodo de tiempo reaparece aquí, bajo 42 meses, pero es el mismo periodo de tiempo de 1260 días y tiempos y medio tiempo. Las arrogancias, el carácter, las actitudes intolerantes de este poder corresponden a las actitudes y al carácter del cuerno pequeño en Daniel 7. En cuanto a este último versículo que leyeron, si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. A eso vamos ahora. ¿Vamos a llegar ahí entonces? Vamos a llegar ahora. Sí. Perfecto. ¿Quieres ahí mismo? Empieza por ahí. Bueno, podríamos decir, algunos lo interpretan como la herida de muerte del poder, otros lo interpretan como una referencia, como una advertencia a los santos de no adoptar actitudes similares, intolerantes o de pagar con la misma moneda al poder que le persigue. Parece ser que está asociado a este último concepto porque el texto termina diciendo, aquí se verá la perseverancia y la fe de los santos. De manera que las persecuciones que experimentaron, es como decir, pusieron a prueba toda su capacidad, toda su resistencia, toda su fe. Así mismo es. Y esa misma frase, la paciencia y la fe de los santos, lo vemos en otras partes. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Dice, aquí está. ¿Puedes leerlo, Idalia? 14:12. 14:12 dice así: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy bien, entonces, ¿verdad? Son versículos paralelos que nos enseñan y nos hablan sobre las características del remanente, ¿verdad? Las características de aquellos que van a estar en pie, que van a estar manteniéndose fiel a Dios y no siguiendo, no obedeciendo a este sistema, o estos sistemas que se están levantando en los tiempos finales. Vamos a leer el versículo 11 y 12. ¿Quieres leerlo, amor? Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Muy bien, entonces aquí aparece otra segunda bestia, ¿verdad? En el capítulo. Primera bestia vimos que sube del mar, tiene 10 cuernos, tiene 7 cuernos, tiene 10 cabezas y todas las características que identifican. Pero ahora nos habla de otra bestia que sube ¿de dónde? ¿De dónde sube la segunda bestia? Subida de la tierra. De la tierra. Ahora, ya sabemos lo que es una bestia. Una bestia representa una nación, un reino. Aquí surge otra nación, otra bestia, aparte de la primera bestia, y dice que sube de la tierra, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podemos entonces identificar o cómo podemos entender este elemento de la tierra? Porque la primera bestia que vimos en Apocalipsis 11 sube del abismo. Esta bestia, la primera bestia, sube del mar, y ahora esta tercera bestia sube de la tierra. Héctor, ¿qué nos está enseñando Dios aquí? Bueno, quizás los amigos que nos escuchan y que nos están mirando, y espero que ustedes mismos también, recuerden que cuando estudiamos el capítulo 12 de Apocalipsis, hicimos referencia a 2 elementos contrapuestos en ese capítulo. Uno que estaba asociado al dragón y que era negativo, y otro que era asociado a Dios y era positivo. ¿Algunos recuerdan esos 2 elementos? Vamos a ver. Las 12, sí.
La misma. El negativo, sí, el negativo entonces era el mar, estaba asociado. El agua. Ajá, el agua. El agua. Y la tierra estaba asociado de manera positiva. Exactamente a Dios, porque el dragón arrojó de una de sus bocas agua contra la mujer para ahogarla a la mujer y arrastrarla con esa riada de agua. Sí. De manera que el agua es el elemento negativo asociado al dragón que él utiliza para tratar de ahogar a la mujer. Y es interesante en el capítulo 13, la bestia que ataca precisamente al pueblo de Dios durante ese periodo surge del agua. Así que el dragón arroja el agua, se mueve a la orilla del mar para ver surgir a este poder, investirlo de autoridad para poder a través de él provocar la persecución contra el pueblo de Dios. Cuando llegamos a la tierra, generalmente muchos la han interpretado como un lugar desierto, pero lo hacen a manera de contraste, puesto que el agua representa lugares densamente poblados, entonces la tierra representaría lugares despoblados. Pero el hecho es, quiero decir esto porque es una interpretación muy común entre nosotros a veces, o la escuchamos mucho, que el pasaje de Apocalipsis 17, vamos a leer este pasaje, y allí en el verso 15. 17, 15. Idalia, ¿podría leerlo? Sí, dice, también me dijo, las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Gracias. Ese pasaje generalmente se utiliza para decir el agua de donde la bestia surge representa un lugar densamente poblado. La única dificultad con esa interpretación es que parece ser que un texto está probando otro texto. Pero el hecho es que el texto de Apocalipsis 17 está probando las aguas donde la ramera está sentada, en el capítulo 17. No las aguas de donde la bestia surge originalmente cuando se conforma como una entidad político-religiosa. Entonces, esas aguas donde la bestia surge están asociadas a las aguas o al río de agua que arrojó el dragón para hacerla surgir. Son como las condiciones políticos, sociales, ideológicas que se pusieron en marcha y movimiento para conformar esa estructura que termina siendo una entidad político-religiosa que se opone al pueblo de Dios. Entonces, cuando llegamos a la tierra en el verso 11, no deberíamos verlo por contraste, sino que deberíamos recordar que la tierra es un elemento que ya aparece en el capítulo 12. En el 12 y que está siendo utilizado por Dios para proveer una ayuda a la mujer. Por lo tanto, con esta bestia que sale de la tierra, es como si Dios nos estuviera diciendo, aquí viene la oportunidad, aquí viene la ayuda, y esta es la forma de la ayuda que yo le estoy proveyendo a ustedes. Amén. Cuando lleguemos a la identidad de este poder y a la naturaleza de este reino, entonces podremos conformar mejor la idea de la ayuda que Dios está proveyendo a la mujer. Muy bien. Entonces, tenemos entonces que esta bestia sube de la tierra. Sí. Y ligando eso con Apocalipsis capítulo 12, versículo 16, que estaba mencionando Héctor, después de los 1260 años, después de la persecución que estaba ocurriendo con la iglesia en Europa, entonces dice que la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que había echado el dragón, ¿verdad? Ya habíamos hablado sobre esa tierra, este territorio, una nación apartado del viejo mundo y hablando del nuevo mundo, en donde los cristianos, donde la iglesia huye de los poderes perseguidores en Europa que estaban uniendo a la iglesia y al Estado, y pasa a este territorio, a este lugar donde está siendo protegida ahora. ¿Recuerdan qué nación surge de, dónde era esta área que estábamos hablando? La tierra pasa de Europa. La nueva que se levanta. El nuevo mundo, Estados Unidos, sí. ¿verdad? Estados Unidos, exactamente. Entonces, Estados Unidos, interesantemente, ¿qué es Estados Unidos? Es que cuando esta nación surge o se levanta, establece entre la Constitución y entre la Carta de Derechos la separación de Iglesia y Estado, ¿verdad? El derecho que tenemos de religión. Exacto, la libertad de religión como conocemos hoy en día, libertad de conciencia, que es exactamente contrario a lo que está ocurriendo en Europa, ¿verdad? Exacto. Entonces esta nación aprende de los errores de Europa, que eran de hecho muchos inmigrantes que venían de esa área, y ellos dijeron, nosotros no queremos cometer los errores que se estaban cometiendo en Europa, primero por medio de Roma papal y luego también entonces por medio de los poderes en Inglaterra, ¿verdad? Pero vino el momento de una pausa. Muchas gracias, amigos. Sabemos que tienen preguntas y comentarios, así que anticipamos su participación y aquí está la información que necesitan. Si tiene preguntas, dudas, comentarios, escríbanos a sess@3abnlatino.tv
o 3 ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Y recuerde, invite a sus amigos a ver el programa Salvación en Señales y Símbolos. Capítulo 13 del libro de Apocalipsis y estamos en el versículo 11. Cualquier pregunta o comentarios, envíenoslo, porque dado la oportunidad se va a presentar sus respuestas a las inquietudes. Sería bueno de hacer un programa en vivo y en directo con ustedes un día de estos. ¿También? Seguro que sí. Claro. Seguro que sí. Aprovechando el tiempo. Bueno, pastor. Estamos hablando sobre el Apocalipsis 13:11. Sí. Estamos hablando sobre el elemento de que la otra bestia, esta segunda bestia de Apocalipsis 13, sube de la tierra, ¿verdad? Sí. Entonces hicimos la conexión, como había mencionado el pastor Héctor, con el versículo 16 de que la tierra ayudó a la mujer, ¿verdad? Ayudó a la iglesia. Y ya habíamos visto que Estados Unidos, esta nación se levantó, surge para una nación proféticamente establecida, ¿verdad? Aunque, vamos a ser claros, los procesos políticos son corruptos, ¿verdad? Por la esfera y la lucha por poderes. Pero la nación proféticamente tiene un fundamento en donde separa a la iglesia del Estado, ¿verdad? Aprendiendo los abusos que estaban ocurriendo en Roma. Y Cristo también en Europa. Y Cristo también estableció esto, ¿verdad? Cuando dice, dar a César lo que es de César y a Roma lo que es de Roma. En otras palabras, estos dos poderes no se deben unir, ¿verdad? Porque ocurre la persecución, la intolerancia religiosa. Entonces, Estados Unidos surge como ese lugar donde el pueblo nace esa libertad, donde la iglesia entonces puede respirar. Dios no lo tiene que proteger más como estaba haciendo durante los 1260 años, sino que Dios no la tiene que proteger porque ella está en un lugar donde ahora ella tiene esa libertad dentro de cierto contexto, ¿verdad? Entonces, esta segunda bestia que sube de la tierra, entonces estaría representado por los Estados Unidos de América, ¿verdad? Esta bestia, esta superpotencia, una bestia es interesante en la Biblia, representa una superpotencia mundial, ¿verdad? Sí. No son poderes regionales pequeños, como lo que es un cuerno, podría considerarse, sino una bestia es una superpotencia mundial. Pero tiene una frase muy interesante. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Esa frase, esa palabra subía es una palabra interesante, Héctor. Tú tienes, ¿podrías darnos un poquito más de profundidad sobre ese concepto de subir? Bueno, uno se pregunta cuando lee el texto, ¿qué quiere el escritor bíblico decir con que vio otra bestia surgiendo, pero esta vez no del agua, sino de la tierra? Y precisamente esa palabra surgir se utiliza en los evangelios para hablar del surgimiento de una planta. Estamos hablando de un poder que está surgiendo como de una manera casi natural, providencial, como de una manera inusual, porque las bestias de Daniel surgen en medio de los vientos combatiendo en la gran mar. Pero esta bestia está surgiendo bajo un contexto muy diferente, es como si fuera un surgimiento pacífico. Y al surgir como las plantas, está dando la impresión de que hay una intervención divina en medio del surgimiento. Ahora, es interesante que lo que está surgiendo no es una planta, pero se utiliza para hablar de la bestia como de una planta. Y cuando uno piensa en eso, evoca el libro de Génesis. Y en Génesis capítulo 1, por ejemplo, ¿qué es lo que surge de la tierra? Surgen dos cosas de la tierra. Surgen las plantas y surgen las bestias. Y precisamente la palabra que se utiliza allí para bestia es el equivalente en hebreo para la palabra que se está utilizando aquí en el griego, terión. Y eso implica entonces, si en el Génesis lo que surge de la tierra por accionar divino son las plantas y las bestias, y en Apocalipsis tenemos una bestia que como una planta está surgiendo igual que las otras bestias de la tierra, entonces el profeta nos está diciendo, esta es la ayuda divina. Este es el movimiento de la providencia divina para crear las condiciones políticas, ideológicas, sociales que permitan el surgimiento de un poder que viabilice la vida pacífica. Amén, amén. Entonces, después vi otra bestia que subía de la tierra que tenía ¿cuántos cuernos? Dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Así que notamos que entonces esta nación, esta superpotencia, tenía dos cuernos. ¿Cuáles eran las características de estos dos cuernos? Semejante a un cordero y hablaba como dragón. Muy bien. ¿Y qué representa el cordero en la Biblia? Jesús. El cordero representa a Cristo, ¿verdad? Pero, ¿y quién representa el dragón? Satanás. El diablo, ¿verdad? Lo que significa que dentro de esta bestia se levanta
unas características similares a las de un cordero, pero también hablaba como un dragón. Podemos decir como si tuviera esta bestia dos caras, ¿verdad? Como si estuviera presentando dos caras. Tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero. Dos cuernos. Interesante esa frase, dos cuernos. ¿Recuerdan en otra parte en la Biblia donde habla de una bestia que tiene dos cuernos? ¿En Daniel? Daniel Capítulo 8 o 7. Daniel capítulo 8, exactamente. En Daniel capítulo 8, cuando habla de el carnero, ¿verdad? Si quieren podemos ir a verlo allá un momento. Daniel capítulo 8. Dice que el carnero, Daniel capítulo 8. 20. Ajá, dice en el versículo 3, Daniel 8:3. 8:3. Ajá, aquí habla de el carnero. Oh, sí. ¿Quieres leerlo, amor? ¿El capítulo 3 solo? ¿El versículo 3? Capítulo 8, versículo 3 de Daniel. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Muy bien, y el versículo 20 identifica este carnero. ¿Quién es el carnero? Versículo 20 dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Significa entonces que si vamos a Apocalipsis capítulo 3, si hablamos de la segunda bestia, dice que tiene dos cuernos, ¿verdad? Y allá en Daniel 8 dice que tenía dos cuernos el carnero, y esos dos cuernos representan que los reyes de Medo y de Persia. Significa que entonces que en esta bestia, ¿verdad? En esta nación, entonces iba a tener también dos poderes, ¿verdad? Pero dos poderes. Dos poderes unidos. Unidos, ¿cómo están los cuernos? Y uno más grande que el otro. Uno más alto que el otro. Aquí no habla de un desbalance en los cuernos, ¿verdad? ¿Cómo podemos entender esto, Héctor? Bueno, en Daniel los cuernos son poderes políticos. En Apocalipsis 11 los cuernos no son poderes políticos 13. Propiamente. Apocalipsis 13. 13, Sí. 13. ¿Qué capítulo dije? No, les dijiste el 11. Ah, el 11. Bueno, Capítulo está 13, bien. 11. Gracias, gracias. De manera que aquí los cuernos representan el poder de esta bestia, pero no son poderes políticos. De hecho, la asociación que se hace de estos cuernos como de cordero asocia a este poder con las características que posee el Cordero de Dios en Apocalipsis, por lo menos en su etapa original, cuando está surgiendo. De manera que los cuernos representan el poder, y en este caso particular, el poder de esta nación. Ok. Y hablaba como dragón, ¿verdad? Significa que Estados Unidos comenzó o no comenzó con un país con un fundamento judeocristiano, ¿verdad? Sí. La mayoría de los founding fathers, los fundadores, eran cristianos, eran profesos cristianos, una nación, y cristianos protestantes, ¿verdad? Sí. Porque el protestantismo fue lo que vino, lo que sale de Europa y viene hacia Estados Unidos. Pero entonces significa que, aunque tiene unas características de cordero, te habla como que... Como dragón. Como un dragón. Y ya sabemos que el dragón es... Satanás. Entonces, ¿qué ustedes creen? ¿Qué están viendo ahí? Si tiene cordero, pero habla como dragón. Una pelea. ¿Una pelea cómo? Una batalla. ¿Una batalla cómo? Mortal, casi, porque el dragón quiere matar al cordero. Muy bien. Entonces podemos verlo interesante como un conflicto interno, ¿verdad? Entre el dragón. ¿Tú ibas a decir algo? No, lo mismo que Idalia mencionó. Héctor. Bueno, hay una transición. Y cuando hablamos de que al principio era como cordero y luego como dragón, no podía establecer dos extremos más opuestos. Exactamente. Porque en el Apocalipsis el cordero es Cristo y el dragón es Satanás. Sí. De manera que esta bestia, que de hecho, aunque usted mencionó que algunos padres fundadores eran cristianos, tenían valores cristianos, otros individuos que influenciaron en la Constitución norteamericana no tenían valores cristianos propiamente, pero sí tenían el principio de la separación de poderes. Y aunque lo que nosotros tenemos hoy como Constitución en Norteamérica procede de influencia cristiana protestante, también proviene de influencia filosófica, que provienen incluso en parte de la Revolución Francesa y de otros parámetros filosóficos. Pero el hecho es que confluyeron en algo común. Querían separar los poderes, porque históricamente en ese entonces, para ellos, la unión de los poderes políticos y religiosos implicaba la razón de la intolerancia y la persecución. ¿Entienden? De hecho, cabe mencionar que la primera enmienda que se hace, le hace a la Constitución, que dice que el Estado no va a imponer una religión, es cómo surge. Madison estaba tratando de ganar la posición política, pero tenía un oponente que tenía mayoría de votos.
De manera que él está buscando una solución para poder ganar. Se acerca a los bautistas de ese entonces y le dice que lo apoyen. Ellos que están siendo perseguidos, porque originalmente la mentalidad puritana era un tanto intolerante también, porque quería traer la misma mentalidad de Europa, de imponer los criterios religiosos a través del poder civil. Ahora bien, cuando Madison se ve abocado a esa situación... Es bueno que digas quién es Madison. James Madison. James Madison, Sí. para que le explique, porque recuerda que el público puede ser que se confundan con otro, ¿verdad? Exacto. ¿Y saben algo? Él le pide apoyo. Y ellos le dicen, ok, nosotros te apoyamos si tú nos garantizas esto. Y precisamente esa componente política, ese acuerdo, da como resultado una enmienda a la Constitución que garantiza la libertad religiosa. Esto revela una vez más que Dios opera a través de los movimientos sociales, políticos y religiosos del mundo. Y en esta nación se fueron conformando esas ideologías. Pero ahora bien, es increíble que de cordero pasa a dragón. Eso implica, ya podemos adelantar, que esta nación en algún momento, los principios que le dieron forma, fuerza y poder, y le permitieron contribuir a la historia de la humanidad con los principios que se tuvieron, van a ser completamente abandonados. El espíritu del dragón nuevamente reaparece y corrompe todo el orden establecido. Ahora, miren la dinámica aquí, porque esta misma dinámica, cuernos como un cordero, habla como dragón. Regresemos a Apocalipsis 12, 16 y 17, porque en el 16 y 17 hay como una sombra y figura de lo que está hablando aquí. Noten que dice en el 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca, ¿verdad? Cordero, ¿verdad? Abrió, protege, cuida a la mujer, separación de iglesia y Estado. Pero luego dice en el 17, entonces el dragón, ¿qué hizo? Se llenó de ira contra la mujer. Noten que ¿dónde está ocurriendo esto? Está ocurriendo en la tierra. La tierra protege a la mujer por un instante, pero luego ¿qué hace el dragón? El dragón eventualmente entra, infiltra, podemos decirlo de esa manera, y eso está explicado en el versículo 11. Comienza con esos principios, pero luego ¿qué ocurre? El dragón toma poder. En otras palabras, lo que estamos viendo es que esta nación, Estados Unidos, que establece esta separación de iglesia y Estado por la enmienda, por la Constitución, y que protegió y cuidó a la mujer, en un momento, ¿qué va a pasar? Se va a rebelar en contra de los principios establecidos. Entonces, si lo que protegió a la mujer en la tierra, en los Estados Unidos, fue la separación de iglesia y Estado, pero luego dice que el dragón va a perseguir nuevamente a la mujer en este territorio, significa que esa separación de iglesia y Estado, ¿qué va a pasar? Se van a ir. Se va a quitar, ¿verdad? Va a ser, en otras palabras, va a ser inconstitucional, porque constitucionalmente se separan. Significa que en un momento esta nación va a unir esos dos poderes nuevamente, ¿verdad? Pero yo creo que en las noticias he escuchado de el mundo religioso unirse. ¿Es cierto? O sea, ¿se adapta a eso o no? Lo que sí vemos, las iglesias, en Estados Unidos especialmente el movimiento evangélico, sí tienen mucho poder político, ¿verdad? Y ellos llevan mucho tiempo, especialmente, no es coincidencia, que es cuando hay un presidente republicano. Pero aún a nivel estatal, a nivel federal, lo que vemos, y este fenómeno ya se está expandiendo por todo el mundo, en donde vemos que la iglesia está tratando de utilizar al Estado, ¿verdad? Sí. Porque ven el declive moral, ven la decadencia, ven las cosas que están pasando, y tiene cierto sentido. El problema es que quieren utilizar el poder político para imponer sus principios, ¿verdad? Y entonces ahí es donde estamos entrando en terreno peligroso, ¿verdad? ¿Cómo tú lo ves, Héctor? Bueno, actualmente estamos viviendo una coyuntura donde vemos mucho de eso en la política norteamericana. Tenemos una participación cada vez más activa del movimiento religioso. Y eso preocupa bastante, porque el hecho está en que asumimos que la moralidad está asociada a la religión y que de alguna manera el Estado está obligado a legislar moralidad. Entonces, ¿qué tipo de moralidad legisla? ¿Solo la moralidad cristiana? Quiero decir que no solo existe moralidad cristiana, todos los movimientos religiosos del mundo tienen un tipo de moralidad, se apegan a algún tipo moral, de manera que hay elementos comunes en todas las culturas y religiones. Pero como aquí es la moral cristiana la que empuja y predomina prácticamente, que de hecho, quiero hacer una pausa. Cuando hablamos de Estados Unidos surgiendo como una bestia, que Dios propicia su surgimiento, no estamos diciendo que surgió una nación cristiana. Esa es una idea que se quiere promover hoy.
pero no es una nación cristiana. La palabra bestia es la misma de Apocalipsis 13:1. Esta es distinta en naturaleza y fisionomía, pero es un poder político. Note que ejerce su autoridad delante de la primera bestia. El hecho es que como la primera, en algún punto incurre en los asuntos religiosos. Y si incurre en los asuntos religiosos, induciendo a que se adore la primera, el tema de la adoración hace reaparecer el tema de la religión mal usado. ¿Cuál es el problema? Es que somos seres humanos pecaminosos. La tendencia normal e histórica es, y los antecedentes que tenemos, es que siempre que la religión tiende a dominar el poder civil, termina tornándose intolerante. Pero, y viceversa. Y viceversa. O cuando la religión, el poder político termina dominando la religión. Pero admitamos que hay cosas que corregir y arreglar, es cierto. Pero la forma correcta sería imponer esos criterios. Déjenme decirles que ni aún la religión verdadera debe ser impuesta. Y la mayor evidencia es que el cristianismo nunca impuso sus criterios. Y la mayor evidencia de libertad religiosa aparece en Génesis. Dios crea al hombre y a la mujer, le dicen lo que deben hacer, so pena de muerte, y cuando ellos van a incurrir en la rebelión, Dios no interviene y permite que ellos cosechen las consecuencias de la advertencia anteriormente hecha. Si había un momento clave para detener un acto inmoral, si queremos darle ese nombre, era ese momento. Y aún en ese momento, quizás se hubiese evitado todo este drama de dolor que nosotros estamos viviendo, pero no es la forma en la que Dios actúa. De manera que no importa que aún el cristianismo mismo intente imponer esos criterios, si lo intenta imponer, vuelve a la historia de la Edad Oscura y la Edad Media. Entonces nosotros aquí, con el enfoque que estamos haciendo de la profecía, advertimos que en algún momento, si acertamos en esta interpretación y no tenemos la menor duda de que estamos en lo correcto, los principios que hoy mantienen la paz relativa que tenemos, tarde o temprano se van a desmoronar también. Sí. Wow. Y hay que clarificar que el problema es que el cristianismo, ¿verdad? Y que fue lo que pasó durante los 1260 años y fue el resultado de Francia, es que trataron de utilizaron los poderes políticos. El que no lo utilizó, cuando vemos claramente, es Cristo. En Cristo en ningún momento obligó a nadie a seguirlo, ¿verdad? Cristo lo trataron de envolver en los asuntos políticos del tiempo, que era la liberación del Imperio Romano, ¿verdad? Del yugo romano. Pero Cristo no se envolvió en los asuntos políticos de su época, sino que Él simplemente dijo, yo no he venido, esos asuntos terrenales no son los que es mi incumbencia, yo lo que quiero es la salvación de las almas, ¿verdad? Sí. Entonces, lamentablemente el cristianismo, por medio de lo que sabemos que es Roma papal, lamentablemente utilizando esos poderes, y vimos la Inquisición, y por eso muchas personas tienen miedo, ¿verdad? No quieren mantener esa separación, pero lamentablemente, bíblicamente no es correcto, ¿verdad? Como mencionó Héctor, Dios nunca obliga a nadie a seguirlo, Dios te muestra los dos caminos y cada cual escoge donde quiere ir. Amén. 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 Gloria a Dios. Exactamente. Vamos a leer el versículo 12 y 13. 12 y 13 del capítulo 13. Estamos en el capítulo 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. El 12, te olvidó el 12. Perdón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Muy bien. Entonces, noten que ahora estas dos bestias se han ¿qué? Las dos bestias de Apocalipsis 13 se han unido, ¿verdad? Porque dice que ahora esta segunda, la primera bestia, le da el poder. Ejerce autoridad en presencia de la segunda bestia y hace que la tierra y los moradores de ella adoren ¿a quién? A la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. En otras palabras, este versículo nos está diciendo que aquel poder, la primera bestia, el poder de Roma papal, cuando perdió el poder político en el año 1798, ¿verdad? Que pierde ese poder. Recuerden que decía que la herida iba a sanar. Sí. ¿Quién causa la sanación de la herida? Estados Unidos. La segunda bestia, ¿verdad? Porque ahora están trabajando en conjunto. Recuerden, la primera bestia cae, la segunda bestia se levanta, sube y de momento brinca ahora entre los elementos de dragón, ¿verdad? Sí. Ahora hay una unidad entre estas dos bestias. Y lo que estamos viendo es que esta segunda bestia, o sea, esta nación que conocemos, es quien le sana la herida a la primera bestia. Y si la herida es sanada, significa que entonces, ¿qué ha ocurrido?
vuelve a tener otra vez el control político y religioso. Se unen nuevamente los poderes políticos, ¿verdad? Ya esto está mirando hacia el futuro, ya nos está preparando. Ahora el problema es mayor, porque ahora son dos bloques de poderes políticos religiosos los que están determinando el curso de la historia. Así es. Cualquiera pensaría que la herida de muerte sacó de circulación completamente a la primera bestia, pero cuando dice aquí que ejerce toda su autoridad en presencia de la primera bestia, indica que algo quedó vivo. El elemento religioso nunca murió. Exactamente. Lo que se le ha quitado es la facultad de utilizar el poder político para perseguir. Pero aparentemente este nuevo poder es el que revive esa antigua práctica de utilizar el poder político movido por el poder religioso para desarrollar un ámbito similar al de la primera bestia. Y entonces significa que, al igual que Roma papal utilizó los poderes de Europa, ¿verdad? Los 10 cuernos, de los cuales 3 fueron arrancados y quedaron esos 7, significa que entonces, así como utilizó los poderes de Europa, así entonces va ahora a funcionar, a trabajar, a ejercer por medio del poder político de los Estados Unidos. A mí me ¿verdad? gustaría preguntarte, volviste a mencionar las 10 cabezas. Me gustaría saber quiénes son esas 10 cabezas, porque no recuerdo. A ver. O las 7 cabezas. Sí, Ajá, allá cuando el Imperio Romano cae, la historia enseña, en el lado occidental, después del año 476, que cae el último emperador Rómulo Augusto en manos de Odacro, ¿verdad? Que las tribus bárbaras que estaban invadiendo. Y entonces, después de la caída, surgen estas 10 naciones. A ver si me recuerdo bien, Suecia, Alemania, Inglaterra, España. Se me olvidaron la lista de las 10 naciones. Sé, pero de memoria sí no te la puedo repetir. Sí. Déjame ver si... lo que hacemos es que vamos a repasarlo. Yo tengo la lista por ahí, pero no me acuerdo bien los nombres. Pero hay algo. Ella habla de las cabezas. Usted está pensando en los cuernos. Ah, ¿verdad? Sí, pero siento que las cabezas debemos definirla y trabajarla cuando lleguemos al capítulo 17, porque es allí donde ellas toman en la descripción un papel protagónico. Sí. Y entonces se describe que fueron, una es, otra todavía será, y a raíz de eso entonces podemos detallar esos elementos mejor. Sí, pero te voy a buscar la lista en mi mente. Me acuerdo Suecia, Alemania, está Italia, está los vándalos, los érulos, los ostrogodos, y no me acuerdo de los otros más, pero vamos a buscar la lista. Muy buena pregunta, ¿verdad? Sí, vamos a una pausa, unos minutos, y durante la pausa repasamos la próxima pausa lo buscamos. Me sorprende porque ni siquiera Héctor se acuerda. Y tanto que uno lo enseña y lo enseña, lo que pasa es que siempre uno está leyendo la lista. Bueno, el olvido nos recuerda que somos humanos. Amén, así es, así es. Buena pregunta. Muy buena pregunta y la vamos a contestar, seguro que sí. Versículo 13, que habías leído también. Vamos a dejar junto con el 14. ¿Ah? Junto con el 14, porque son afines. Nunca llegué a leer no leemos el 14 todavía, ella leyó hasta el 13. Lo que vamos a hacer con el 13. Hasta el 12, yo leí hasta el 12. No leyó el 13. No, ya no leí el 13. No, dale rewind al video y tú vas a ver. Está bien. Entonces, lo que quiero decir es que el 13 también hace grandes señales de manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ese versículo lo vamos a poner en pausa y lo vamos a hablar cuando entremos a Apocalipsis capítulo 16, porque está ligado a Apocalipsis 16, donde estos elementos vuelven a surgir y esto vuelve a ese. Ahora, no serían los del versículo 14, donde se habla de las señales, pero el fuego lo podemos bien tratar en esta sección. Ok. Sí. Bueno, ya que lo menciona, cuando nosotros leemos las Escrituras, fuego que desciende del cielo, ¿qué llega a nuestra mente? Pentecostés. Pentecostés, ¿y qué más? ¿Qué más? Cuando Dios aceptaba un sacrificio. Hacía descender un fuego del fuego que incineraba el sacrificio. ¿Algo más? ¿Algo más? No. Cuando Elías, el sacrificio hizo descender fuego del cielo. Cuando el capitán vino con un grupo de ejército de Elías y le habla de siervo de Dios y le pide que vaya a ver al rey. Oh, yo soy siervo de Dios, entonces que descienda fuego. Y descendía fuego y lo destruía en 2 ocasiones. Recuerden que cuando leemos Apocalipsis tenemos que recordar cuántas imágenes pueden estarse recordando, evocando, como dicen los escritores, de otras partes de la Biblia. Y cuando vemos que el fuego que desciende del cielo está asociado a una intervención divina, daría la impresión de que este poder está utilizando un accionar poderoso que de pronto parece ser que tiene la sanción divina. Ahora, yo quiero señalar un caso y aparece en el libro de Job.
¿Ustedes recuerdan las calamidades que le llegaron a Job? Un torbellino, una serie de cosas, y también un fuego que cayó del cielo. Cuando a Job le dijeron que un fuego cayó del cielo, ¿a quién se lo atribuyó Job? A Dios. Si Jehová dio, Jehová quitó. Pero realmente ¿fue Jehová que hizo descender el fuego del cielo? No, fue Satanás. Sí, fue lo Satanás. permitió, pero no. De manera que aquí tenemos un caso donde un fuego desciende del cielo, se le atribuye a Dios, pero realmente es el producto de un accionar satánico. Yo creo que en Apocalipsis tenemos algo muy parecido, puesto que esta bestia ahora está hablando como dragón y según el verso 14 tiene la intención de engañar a los moradores de la tierra. Este fuego no tiene una connotación positiva. Y si tomamos el ejemplo de Hechos capítulo 2, cuando descendieron lenguas como de fuego sobre la cabeza de los apóstoles y se posó sobre ella, entonces nosotros fácilmente estamos aquí leyendo un falso Pentecostés, un falso reavivamiento que Satanás ha de propiciar a través de este poder que une los elementos políticos y religiosos. Así que si el poder religioso está dando manifestaciones de poder de esta naturaleza, que parece ser que tiene el aval divino, el poder político no tendrá inconveniente alguno en apoyar semejante accionar. Amén. Y eso lo vamos a volver a ver repetirse en Apocalipsis capítulo 16, con los 3 espíritus inmundos a manera de rana, y cómo es que se unen todos estos poderes en el tiempo del fin, cuando está ocurriendo estos eventos. En las historias, cuando se lanza el fuego del cielo, automáticamente uno piensa, el cielo le pertenece a Dios, así que tiene que ser Dios que envíe el fuego, porque literalmente todo lo que viene del cielo, todo el mundo dice, pero hay otra cosa que nosotros los humanos, cuando hay un desastre natural, decimos es la ira de Dios, o sea, Dios, desastre o acto de Dios. Pero es interesante cómo Satanás, el dragón, Satanás hace caer el fuego, así en estos ejemplos que hemos compartido. Y lo que está mencionando Héctor es este falso manifestación, este falso reavivamiento, ¿verdad? Asociado con el fuego del cielo, el Pentecostés, que fue la manifestación, todo apuntaba y señalaba, todos esos fuegos apuntaban y señalaban hacia ese día. Y cómo está relacionado con el día de Pentecostés, y entonces vemos una falsa manifestación del don de lenguas, ¿verdad? Sí. Cuando usted lee el libro de Hechos capítulo 2, usted se da cuenta que la manifestación de lenguas es hablar en lenguas conocidas, ¿verdad? Ellos dicen, ¿cómo es que nosotros le entendemos a ellos hablar en nuestros propios idiomas en el cual nacimos? Entonces, lo que estamos viendo, hablando verdaderamente, es este movimiento que se está levantando, donde las lenguas, ¿verdad? Repetimos nuevamente, al igual que estamos hablando con nuestros hermanos católicos, los hermanos carismáticos, simplemente no estamos diciendo, ¿verdad?, que la falta de sinceridad, que no hablan el Señor, pero sí estamos hablando de que hay que tener cuidado muchas veces, porque a veces estas manifestaciones que se están dando, hay que poner la luz a la Biblia. Hechos capítulo 2, y ver si verdaderamente eso es lo que ocurrió en Pentecostés, es lo que se está manifestando hoy en día, porque nos está advirtiendo sobre una falsificación de estos dones, ¿verdad? Y Cristo dice, por sus frutos los conoceréis. No dice por sus dones, porque los dones se pueden falsificar. Sí. Los frutos no. El fruto del Espíritu se tiene que ver en una persona: temperancia, amor, benignidad, ¿verdad? Gozo. Ese fruto se manifiesta en la vida de todos. Pero los dones, dice en 1 Corintios capítulo 12, 13, 14, ahí habla mucho de eso, nos dice que los dones el Espíritu Santo los reparte como Él quiere, ¿verdad? No todo el mundo recibe los mismos dones. Los dones el Espíritu sabe cuándo y con quién usarlos y de qué manera. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado con este tipo de manifestación. Entonces habíamos tocado el 14, vamos a leer el 14 y el 15, amor, ¿puedes leerlo? Y engañaba a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los adoradores de la tierra, moradores de la tierra, que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Ay, Candela. Y léete el versículo 16 y el 17. Y hacía que todos los pequeños y grandes, y ricos y pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre.
Candela. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, que es número de hombre, y su número es 666. Esto es pura candela. Pero esa pura candela no la vamos a tocar hasta que regresemos del break que nos toca ahora. Muy bien, así es, amigos. Tienen la oportunidad de repasar todo el material, ¿verdad? Describirnos, si tienen dudas. Queremos conocer sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, y siempre estamos aquí para estudiar y aprender juntos. Aquí está la información que necesitan. Para más información de cómo adquirir su copia de la serie Salvación en Señales y Símbolos, llámenos durante las horas laborales al 1-618-627-7021. También puede escribir a 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Puedes buscarlo por YouTube, el canal, o simplemente ya cuando retransmitamos el programa, ustedes pueden también repasar el material. Bueno, continuamos, nos quedamos en el versículo 17 del capítulo 13. No, sí, lo habíamos leído y ahora estábamos hablando sobre el engaño, versículo 14, engaño a los moradores de la tierra con las señales mencionadas en el versículo 13, que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra, aquí nuevamente la frase en los moradores de la tierra, ¿verdad? Que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces nos habla de la imagen de la bestia, y en el 15 nos dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Para qué? Para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no adorara. Nuevamente la imagen, ahora nos habla de la imagen de la bestia, y el que no hace ¿qué? El que no adora a la primera bestia. Entonces, ¿qué ocurre? La imagen va a hablar por él y va a matar a todo el que no se somete como a él. Con Daniel. Muy bien, ahí íbamos a ir. ¿Dónde habíamos visto esta situación? En Daniel capítulo 3. ¿Qué hace Nabucodonosor? ¿El rey de qué nación es Nabucodonosor? Babilonia. De Babilonia, ¿qué hace? Levanta una imagen. Una imagen. ¿Y qué dijo Nabucodonosor? Todos los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, ¿qué tenían que hacer? Adorarlo. Postrarse. Noten que lo que comenzó como un servicio de dedicación terminó como un culto de adoración. Y el rey entonces mandó a todos nuevamente, pueblos, muchedumbres, naciones, Babilonia, una imagen. Y el que no adora la imagen, ¿qué le iba a pasar? Muerte. Al horno de fuego, ¿verdad que sí? Este mismo escenario entonces lo estamos viendo ahora que se aplica a nivel mundial, ¿verdad? Porque aquí en Daniel era local, en ese momento, en ese periodo. Ahora estamos viendo que en el tiempo final algo parecido a lo que pasó en Daniel capítulo 3 va a volver a ocurrir por medio de ¿qué? De la imagen. ¿Y qué está haciendo la imagen? Le está dando vida, ¿verdad? Es como si estuviera tomando la función del Espíritu Santo, como que le está infundiendo aliento a la imagen de la bestia, ¿verdad? Estas dos uniones entonces, lo que estamos viendo, la bestia y la imagen. Imagen, ¿qué es una imagen? Una figura de algo. Reflejo. Un reflejo, algo parecido. ¿Verdad? Y significa que entonces la segunda bestia le va a hacer una imagen, un reflejo, una semejanza a la primera bestia, ¿verdad? Y por medio de esa imagen entonces que va a venir estos eventos donde se va a imponer nuevamente la intolerancia religiosa y se va a volver a imponer este sistema. No se recuerda el Génesis, Dios creando Adán y Eva. a un ser, infundiéndole aliento y poseyendo su imagen y semejanza. Note que lo que está surgiendo aquí, lo que se conoce como la imagen de la bestia en este pasaje, es una imagen a la bestia, pero es una imagen de la bestia. Por lo tanto, es una entidad que va a tomar acciones político-religiosas como la bestia. Pero también, como es a la bestia, es una entidad que favorece a la bestia. A la primera bestia. A la primera bestia. Es muy interesante, me encanta la forma en la que Dios nos sigue mostrando cosas en el
antiguo, en el pasado, ¿verdad? Que se van a cumplir exactamente igual para que nosotros podamos tener una idea y prepararnos para esos eventos. Y por eso el libro de Daniel también es tan clave, porque el libro de Daniel verdaderamente es el manual de preparación para estos eventos. Porque vimos que esos 3 jóvenes, cuando se les dijo, habían más de 60,000 hebreos ahí que habían sido llevados de Babilonia cautivos de Jerusalén. Y solamente 3, ninguno mayor de 20 años, eran muchachitos, teenagers. Y esos muchachos lo que dijeron fue, nosotros preferimos morir que desobedecer la ley de Dios. Porque haberse inclinado a adorar, a postrarse ante esa imagen, implicaba violar los mandamientos de Dios, ¿verdad? Nuevamente el pecado, ¿verdad? El segundo mandamiento, no te postrarás ni adorarás ninguna imagen, ni ninguna semejanza. Entonces, estos muchachos, y aquí viene la fe de Jesús, lo que estamos relacionando, la fe de Jesús, guardar los mandamientos, todo está relacionado. Estos muchachos prefirieron morir que desobedecer los mandamientos de Dios. Prefirieron la muerte que deshonrar a Dios frente a toda la presión y frente a la muerte. Esto nos indica a nosotros la fe que tiene que tener el pueblo de Dios en el tiempo final, ¿verdad? También fue la minoría, o sea, que usualmente la gente hace lo que la mayor parte de las personas hacen, pero ellos fueron la minoría. La fe de estos jóvenes es admirable, porque ellos dicen que no lo van a hacer y que aún Dios no lo libre, aún así tampoco lo van a hacer. Yo pienso que esa es, bien se pudo haber dicho ahí, esa es la perseverancia y la fe de los santos. Así mismo. La perseverancia y fe de los santos. Amén. Y algo interesante también es que la orden que el rey está dando, que solicita que ante un poder político y representado en el ser humano y también representado en una estatua, exigir una devoción de entrega, de sumisión tan absoluta, raya o pasa los límites de lo que es humano. O sea, una solicitud de esa naturaleza penetra en el ámbito religioso. Y ahí esa es la razón por la que los jóvenes, entendiendo esa realidad, dijeron, no, espérate, yo entiendo que las leyes hay que respetarlas, pero lo que esta ley está pidiendo está yéndose más allá de lo que una ley puede pedir a un ser humano. Quien creó esta ley, quien dicta esta ley, no es Dios para pedir eso. Y algo parecido a lo que estamos teniendo aquí. Las leyes deben ser obedecidas. Nosotros somos los primeros que estamos de acuerdo con eso. Pero la ley no puede pedirme a mí una sumisión a ella si implica elementos religiosos y que tiene que ver con un acto de adoración. No puede. Realmente ahí hay que mostrar perseverancia y fe. Y ahí entonces vemos también en Romanos capítulo 13, por ejemplo, dice que debemos seguir las leyes de los países nuestros, ¿verdad? Sí. Y de hecho, siempre y cuando no conflija con la ley de Dios. Siempre y cuando no conflija con los... Y si vamos a ser más específicos, la primera tabla, los primeros 4 mandamientos, porque la segunda tabla Dios le ha dado al poder civil hasta cierto alcance legislarlo. Pero cuando Nabucodonosor trata de entrar en la primera tabla, los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con nuestra adoración con Dios, ya entonces nosotros sabemos que no podemos seguir, porque nuestra fidelidad y nuestra lealtad es a Dios primero, ¿verdad? Entonces, estos muchachos los vamos a volver a ver, porque estos muchachos representan a aquel pueblo remanente que va a estar en pie, que va a ser sellado en el tiempo del fin. Vamos a terminar con los versículos 16, 17 y el 18. Dice, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Así que aquí ahora está implicando la marca de la bestia, está relacionado, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. En otras palabras, lo que está diciendo es que cuando se levanta la imagen, se pone ¿qué cosa? La marca, la bestia está directamente relacionado, y es interesante notar que ninguno puede comprar ni vender. Eso implica comprar y vender en el sentido de comercio. Ok, de comercio, de intercambio. En otras palabras, no solamente estamos hablando de elementos políticos, no estamos hablando de elementos religiosos, sino también aquí hay elementos económicos, ¿verdad? Sí. Hay asuntos de intercambio que se va a utilizar como una manera de ejercer presión a las personas para que adoren a la bestia y para que reciban la marca de la bestia. Ahora, nuevamente, la marca de la bestia, ¿de dónde viene la marca? Del nombre de la bestia. De la bestia, ¿verdad? La marca viene de la bestia. Más adelante vamos a ver el asunto de la marca de la bestia con un poquito más de detenimiento. Pero aquí lo que queremos ver y recalcar es que estos 2 sistemas se van a unir y van a querer imponer este sistema de falsa adoración sobre el mundo, ¿verdad? Y van a utilizar todo tipo de la palabra coercion. ¿Cómo se dice? Coerción. Coerción, ¿verdad? Para imponer este sistema
sobre las personas, igual que hicieron con los muchachos, ¿verdad? Los presionaron, los pusieron en ese momento en cual ellos pensaban que iban a ir a una dedicación del gobierno, que ellos eran parte, y de momento, ¡pum!, se encuentran en un sistema de falsa adoración. Y lo que nos está diciendo es que estos eventos que van a venir de momento. Tenemos que estar preparados y fieles. Carlos, nosotros cuando leemos este pasaje, yo vuelvo y formulo la misma pregunta. ¿Qué nos está queriendo decir Juan aquí? Estas frases de una marca siendo puesta en la frente o en la mano derecha, ¿tiene algún antecedente? Porque en Daniel tenemos el concepto de la imagen, la adoración, la falsa adoración, un tema recurrente en esta porción del Apocalipsis, pero el concepto de una marca siendo puesta en la mano derecha o en la frente solo aparece en el contexto de la legislación mosaica. Vayan conmigo, por ejemplo, a Deuteronomio, capítulo 6, y yo voy a leer aquí los versos. Vamos a pedirle mejor a Cicely que nos lea los versículos 6 al 8. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 8. Ok. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y le repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ok. En el corto tiempo que nos queda, una aplicación rápida. ¿Dónde la ley de Dios, escrita en pequeños fragmentos, debía ser colocada? Nuestra mente. Ponla como frontal, ponla en tu frente, átala en tu frente, pero ¿dónde más? En la mano derecha. Yo pienso que cuando Juan está hablando de un sistema que establece una marca que debe ser colocada en la frente o en la mano, no nos está pidiendo que hagamos mucha diferencia entre lo que es la frente y lo que es la mano. Sencillamente tenemos que ver el conjunto completo. Está hablando de un sistema de religión, de una forma de adoración, de un tipo de ley propiciada por el gobierno que va a tratar de implementarse con la misma precisión y fuerza que la ley de Dios fue impresa en la mente y en la conducta de los israelitas. Amén. Estamos mirando algo interesante. En la frente o en la mano implica que se nos trata de interiorizar, implantar una forma de adoración por parte de la imagen de la bestia, que en definitiva termina siendo una pleitesía a la primera bestia. Amén. Y vamos a tener que dejarlo ahí porque el tiempo se nos acabe, pero queremos decirle al público que esta dinámica continúa en el capítulo 14. El próximo episodio vamos a entrar al 14 y el 14 está ligado directamente con lo que estamos estudiando aquí en el 13, así que no vamos a dar vencido, lo que estamos diciendo es, venga al próximo episodio, ¿verdad? Porque vamos a tocar el asunto del 666, la marca y cómo está ligado esto en la frente, en la mano, porque también nos habla en Apocalipsis 14 del mismo escenario. Sí, eso es una pregunta que mucha gente tiene. Sí, la marca 666, el número que significa. Bueno, amigos, si se iban a perder un programa, no se lo puede. Se hubiese perdido pero ya lo vio. Así que vamos a vernos en la próxima edición con el favor de Dios. Gracias por acompañarnos y que Dios les bendiga.